Comenzamos. Una habilidad necesaria para presentar en tu examen práctico de conducir. Los 3 puntos y la vuelta en K. Presta mucha atención cómo debes realizarla. En muchos casos, los estudiantes van a la prueba sin tener el conocimiento específico de lo que hay que hacer en esta maniobra. Vamos a ver con detalles todo lo que tenemos que hacer en medio de esta habilidad cuando el instructor o el examinador nos pida a nosotros realizar la maniobra. Según el estado donde tú vayas a presentar tu examen práctico, se pueden presentar de 2 maneras diferentes. En el estado donde te pidan hacer la vuelta de 3 puntos, esto es lo que tú tienes que hacer. Si te piden en un estado vuelta de 3 puntos, no tienes que presentar vuelta en K. Esta información que yo estoy dándole no es para confundirlos. No tienes que realizar en una prueba práctica las 2 maniobras en el mismo examen. Hay estados que piden 3 puntos y hay estados que piden la vuelta en K. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, vamos a presentar ahora los 3 puntos. Donde te pidan los 3 puntos, esto es lo que tienes que hacer. Cuando el examinador te pida que detengas tu automóvil, simplemente detén el auto. Y cuando tengas que realizar la maniobra de los 3 puntos, la debes comenzar así. Primero vamos a colocar nuestras luces direccionales o luces intermitentes. Vamos a chequear y asegurarnos que no se aproxima tráfico que venga de frente o que venga por la parte trasera. Podemos inclinar la cabeza ligeramente por encima del hombro izquierdo para prevenir que no se aproxime ningún vehículo. Y vamos entonces a girar con el pie puesto en el freno todo nuestro volante hacia el lado izquierdo. Una vez que esto se haya realizado, soltamos el freno lentamente sin usar el acelerador para que nuestro automóvil se deslice cortando todo hacia el borde izquierdo del pavimento. Trata por todos los medios de no tocar con las llantas delanteras el bordillo ni que se te salgan del pavimento, porque puedes perder puntos o puedes descalificar tu examen. Aproxímate lo más que pueda hasta el final, hasta el borde, y detén tu automóvil cuando creas que estás al punto de salirte. Una vez en esa posición, cambia la palanca de transmisión a reversa y vamos a girar todo el volante hacia el lado derecho. Todo el volante hacia el lado derecho. Y vamos a soltar suavemente el freno para que nuestro automóvil se deslice en reversa hacia el borde trasero. De la misma manera te digo que es importante no tocar con las llantas el bordillo o salirse del pavimento. Una vez logrado esa reversa, te detienes cuando tu espejo lateral de la izquierda tú puedas ver que esté en el medio de la calle. Si tienes una línea amarilla en el centro de la calle, sería especial para que te puedas guiar por ella. Aquí les muestro. En esta posición, tú vas a volver a frenar tu automóvil y vas a colocar la transmisión en D de driving para entonces realizar todo un giro del volante hacia la izquierda. Y una vez que hayas girado todo el volante hacia la izquierda, suelta el freno ligeramente para que tu automóvil avance hacia el lado derecho de la calle. En muchas ocasiones hay personas que se equivocan y toman el lado contrario, se quedan en sentido contrario contra el tráfico. Esto es muy importante que un estudiante tenga en cuenta por dónde tiene que circular en una calle donde se defina que circulan los carros en sentidos opuestos. Muy importante que te aprendas ese detalle. Estos son los llamados 3 puntos. Regresar en una calle de sentidos opuestos. Tú no puedes hacer una vuelta de 3 puntos en una calle de sentido único, porque entonces cuando te voltees y vires vas a quedar en sentido contrario. Bien, ahora vamos a hablar de la vuelta en K.
La vuelta en K, las maniobras que tienes que realizar son las mismas. Lo único que dentro del examen te van a pedir que ejecutes esta maniobra después que te hayas estacionado en paralelo entre dos automóviles o entre un sitio que ellos tengan preparado para que tú demuestres si te sabes estacionar en paralelo. Y aquí tenemos ya la imagen con el automóvil dentro del estacionamiento en paralelo para comenzar lo que le llaman la vuelta en K. Fíjense, la vuelta en K es la misma maniobra, la misma habilidad, por tanto no vas a tener ningún tipo de dificultad y se comienza igual, colocando las luces intermitentes, mirando si no se aproxima tráfico, debes voltear la cabeza por encima del hombro izquierdo para ver si viene tráfico por la parte de atrás y entonces con el pie en el freno vamos a girar todo nuestro volante completamente hacia la izquierda. Una vez que hayamos girado todo el volante hacia la izquierda, vamos a soltar el freno lentamente para que se aproxime al extremo izquierdo de la calle. Siempre vuelvo a recordar, sin salirse. Una vez en el límite, vamos a colocar la transmisión en R de reversa y vamos a girar todo nuestro volante hacia el lado derecho, con el pie en el freno. Cuando termine de girar todo el volante, suelto el freno ligeramente para que el carro avance en reversa hasta el borde trasero. Con la misma medida que le di en la habilidad anterior de 3 puntos, puedo lograr que mi espejo lateral de la izquierda se encuentre en el medio de la calle o que esté ras con la línea amarilla si en ese caso la tengo. Una vez aquí, voy a parar y voy a cambiar la transmisión a la D de driving o directo. Luego le voy a dar todo mi volante hacia el lado izquierdo y voy a soltar lentamente mi freno de manera tal que mi automóvil se vaya deslizando hacia el frente y vaya ocupando la parte derecha de la carretera. Repito, tomar la parte derecha de la carretera. Esto es lo que le llamamos la vuelta en K. Las dos habilidades son muy parecidas, pero comienzan en situaciones diferentes de un examen. En lugares, en estados diferentes piden 3 puntos y hay estados que piden la vuelta en K. Trata de averiguar con un familiar o un instructor de manejo cuál es la habilidad que te toca según tu estado. Y luego realizar bastantes repeticiones y práctica para que te la aprendas de memoria y de ese modo no vas a sentirte nervioso ni confundido a la hora de